Hola, bienvenidos. Estamos celebrando el Día del Libro aquí en el Politécnico CECIT 11 y pues bueno, va a haber una lectura de cuentos y vamos a platicar sobre cuentos y libros. Adelante, por favor. El Faro, Juan José Arreola. Lo que hace Genaro es horrible. Se sirve de armas imprevistas. Nuestra situación se vuelve asquerosa. Ayer, en la mesa, nos contó una historia del cornudo. Era en realidad graciosa, pero como si Amelia y yo pudiéramos reírnos, Genaro la estropeó con sus grandes carcajadas falsas. Decía, ¿es que hay algo más chistoso? Y se pasaba la mano por la frente, escogiendo los dedos, como buscándose algo. Volví a reír. ¿Cómo se sentirá llevar cuernos? No tomaba en cuenta para nada nuestra confusión. Amelia estaba desesperada. Yo tenía ganas de insultar a Genaro, de decirle toda la verdad a gritos, de salirme corriendo y no volver nunca. Pero como siempre, algo me detenía. Amelia tal vez aniquilada en la situación intolerable. Hace ya algún tiempo que la actitud de Genaro nos sorprendía. Se iba volviendo cada vez más tonto. Aceptaba explicaciones increíbles, daba lugar y tiempo para nuestras más descabelladas entrevistas. Hizo 10 veces la comedia del viaje, pero siempre volvió el día previsto. Nos absteníamos inútilmente en su ausencia. De regreso, traía pequeños regalos y nos estrechaba de modo inmoral, besándonos casi el cuello, teniéndonos excesivamente contra su pecho. Amelia llegó a desfallecer de repugnancia entre semejantes abrazos. Al principio hacíamos las cosas con temor, creyendo correr un gran riesgo. La impresión de Genaro iba a descubrirnos en cualquier momento. Tenía nuestro amor de miedo y de vergüenza. La cosa era clara y limpia en este sentido. El drama flotaba realmente sobre nosotros, dando dignidad a la culpa. Genaro lo ha echado a perder. Ahora estamos envueltos en algo turbio, denso y pesado. Nos amábamos con desgana, hastiados como esposos. Hemos adquirido poco a poco la costumbre insípida de tolerar a Genaro. Su presencia es insoportable porque no nos estorba. Más bien facilita la rutina y provoca el cansancio. A veces, el mensajero que nos trae las provisiones dice que la supresión de este faro es un hecho. Nos alegramos Amelia y yo. En secreto, Genaro se aflige visiblemente. ¿A dónde iremos?, nos dice. ¿Somos aquí tan felices? Suspira. Luego, buscando mis ojos, tú vendrás con nosotros y a donde quiera que vayamos. Y se queda mirando el mar con melancolía. Hasta ahí, muchas gracias. Gracias, Bien, ese fue el cuento del Faro de Juan José Arreola. Y la idea no solamente es estar leyendo, sino estarlos escuchando y platicando. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan del cuento? ¿Les gustó, no les gustó? ¿Se entendió o no se entendió? A ver, ¿quién quiere comentar? Estuvo muy padre el cuento. Estuvo bonito. Bonito, pero es de un triángulo, es de un triángulo amoroso. Infidelidad. Infidelidad. Está bonito. ¿Qué más? A ver. Es lo de hoy, ando a Genaro, y de que es que Genaro ignora todo. Exacto. Me parece hilarante. ¿Qué más? Muy bien. A ver. ¿Quién quiere? También pueden decir no me gustó por esto. Sí. Fue un cuento como que de bastante drama. Ajá. Que pues decía una cosa, empezaba como que pues, como de una forma que no sé cómo decirlo, sentías que pues estaban haciendo las cosas mal, pues, o sea, como mi compañero, y con una infidelidad ahí, como que pues no estaba mal, ¿no? Claro, sí. Pero lo curioso es que la infidelidad funciona cuando es algo prohibido.
en cuanto Genaro les da permiso, hace chistes de cornudos, para ellos se les arruina la fiesta, dicen, no, yo así no. Así ya no funciona, ¿no? Cuando ya le quita la diversión, ¿no? Ajá, ya hacíamos el amor como casados, ¿no? Así, aburridos. Lo hacía más divertido, ¿no? El que fuera algo prohibido. Ya cuando Exacto. Genaro se entera, pues ya como que ya pierde Exacto. el sentido. ¿Qué más? ¿Algo que quieran agregar? ¿Ustedes están de acuerdo que si tienen permiso para ser infieles ya no es divertido? Acá decían que es lo de hoy, a ver qué nos digan. Pero ahora ya con el poliamor, pues es permiso para todo, ¿no? Ya son otras generaciones, Sí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a, si están de acuerdo, a pasar a otro cuento, a otro lector. ¿Quién quiere leer el que sigue? Por acá teníamos algunos Ah, comentarios. mira, bueno, Sí. este cuento que sigue, que es... Yo vi matar a aquella mujer, de Ramón Gómez de la Serna. En la habitación iluminada de aquel piso vi matar a aquella mujer. El que la mató le dio 20 puñaladas que la dejaron convertida en un fallero. Yo grité, vinieron los guardias, mandaron abrir la puerta en nombre de la ley y nos abrió el mismo asesino, al que señalé a los guardias diciendo, este ha sido. Los guardias lo esposaron y entramos en la sala del crimen. La sala estaba vacía, sin una mancha de sangre siquiera. En la casa no había rastro de nada y además no había tenido tiempo de ninguna ocultación esmerada. Ya me iba cuando miré por último a la habitación del crimen y vi que en el pavimento del espejo del armario de Luna estaba la muerta, tirada como en la fotografía de todos los sucesos, enseñando la liga de recién casada con la muerte. Vean ustedes, dije a los guardias, vean, el asesino la ha tirado al espejo, al trasmundo. Hasta ahí Ramón, yo vi matar a aquella mujer de Ramón Gómez de la Serna. Es un cuento muy corto, muy violento, con algo de fantástico. ¿Qué les pareció? A ver. Sí me pareció como que fuerte, inicié con una bastante fuerte con que ya mataron a una mujer. Y ya después que abriera el asesino, pero ya luego, como usted dijo, empezaron a meter más fantasía. Por ejemplo, la aparición de la muerte, que se ve en aquella mujer cuando ya fue pues matada, ¿no? Es como que la muerte visitó a una mujer que era inocente, ¿no? Y pues me pareció. Bueno, ¿quién más quiere opinar? A ver, sí. Para lo corto que está, que Ajá. es muy corto, pues representa bastante bien las diferentes escenas que nos quieren dar a entender, como pues la muerte de la muchacha, la llegada de los guardias, también por el tipo de investigación que estuvo viendo dónde pudo haber escondido el cadáver. Ajá. Y pues por lo corto, pues sí te da a entender mucho como, ay, se tardaba muy poco, pero al cierta ciencia fue bastante tiempo para descubrirlo, ¿no? Pero ¿qué pasó ahí? Hay algo fantástico porque él ve cómo la mata, le habla a la policía, lo acusa, pero cuando llegan no todo está limpio, no hay cadáver, no hay cuerpo, no hay rastros de asesinato. Y sin embargo, al final descubren algo que es algo parecido. Es que en el closet hay un espejo, ¿no? Y entonces en el espejo sí se refleja el asesinato. Entonces dice, la arrojó al trasmundo, la arrojó al espejo. A mí ahora con todo esto de feminicidios y todo eso, me da a pensar que como fue imaginado, como que fue simulado, también quisiera yo pensar en eso, ¿no? Ajá. En que fue algo como simulado y a veces no tanto también de asesinato, ¿no? Sino llevándolo a otro nivel, digamos, de todo el abuso que a veces sufrimos las mujeres y demás, y no propiamente de matarnos, acabar con nuestra vida, sino el daño a veces que se les hace o se nos hace principalmente en el hogar a muchas mujeres, ¿no? Que no necesitan
con su vida, sino poco a poco van acabando con ellas y como decía aquí del inframundo y eso, lo quise ver desde ese punto de vista, que no fue algo físico propiamente. Y como decía el compañero, un cuento tan corto que sin embargo nos da para platicar tanto sobre la violencia, sobre los fantásticos, sobre las relaciones tóxicas. Muy bien. Bueno, a ver, el siguiente cuento, La novia de azúcar, de Ana García Bergua. ¿Quién quiere leerlo? ¿Doya? ¿Quién quiere? O si alguien necesita algo. Va, escuchamos. Novia de azúcar, Ana García Bergua. A Rosenda la traje con unos siglos rodeados de grandes rosas que había colocado en el altar de muertos. Ese año se me ocurrió adornarlos en incienso de calaveras. Más bien parecía, me dijeron los vecinos, un arreglo de boda. Debido al pastel, a la botella de champaña en vez de un clásico tequila o cerveza. En medio acomodé el retrato de Rosenda, otro más que encontré en el baúl de mi abuela. Supuse que había sido pariente nuestra y que por algo merecía regresar. Me metí a la cama y fingí dormir durante varias horas. De repente, en la madrugada, escuché ruidos como de ratón. Junto al altar me encontré a Rosenda, comiendo con glotonería el pastel de bodas. Su sayo blanco, algo raído, ya ceñido a la cintura y escotado de acuerdo con la moda que le tocó vivir. Estaba manchado de crema y migajas. Nadie la había traído jamás, me dijo desde su muerte. Siglos creía llevar sumida en una oscuridad con un olor a tierra. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, me preguntó sorprendida. No demasiado, le respondí sin aclararle cuánto. Era una mujer muy bella, de carne generosa, con una llama de temor en la pupila. Contra su pecho estrujaba unos crisantamentos de tela. Le preocupaba que este fuera el juicio final, que nadie la fuera a perdonar por sus muchos pecados. No te apures, susurré, quitándole el ramo. Yo te perdono. Le ceñí por la cintura y descorchamos la champaña, a cambio de que me escuchara y de poder tocarla. Le ofrecí saciar la sed y el hambre de tantos años. Con eso basta, me dijo Aita. Cuando pasadas las horas empezó a clear el día. Luego se dispuso a regresar a sus tierras. Nota, pero yo la encerré con la llave en el armario, sin hacer caso a sus gritos ahogados y sus lamentos. Me convertiré en polvo lo queramos o no, gritaba. Entré en sollozos. Dejé pasar el día completo, hasta que el armario quedó en silencio otra vez, mientras me ocupé de desmontar el altar con cierta ceremonia. Al ocaso, dispuesta ya la cena en la mesa y descorchado un tinto que recordaba la sangre, decidí sacar mi muerta del armario, seguro de encontrarla dormida y hambrienta. Pero cuál no fue mi decepción. Entre los chales de seda blanca de mi abuela yacía tirada, como empujada por el aire, una calavera de azúcar que llevaba el nombre de Rosenda en la frente de papel plateado, y que se me deshizo en polvo entre los dedos. Gracias. Este cuento se llama Novia de azúcar, de Ana García Bergua. Es un cuento que ocurre en Día de Muertos. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Se entendió? ¿Hay confusión? ¿Qué dicen? A los compañeros, el que quiera puede platicarnos. ¿No? Está medio confuso. Porque es que ustedes saben que el Día de Muertos pues nos visitan los difuntos, es la creencia, ¿no? Y entonces este personaje, el narrador, atrae a una muerta que no conoce, pero que llega y la encierra para que no se vaya. Es una especie como de secuestro, de un espíritu, de un fantasma. Y lo malo es que, pues, si se pasa el Día de Muertos y ella sigue ahí, si no la deja ir, pues se va a volver polvo, ¿no? Entonces,
empieza así como algo romántico, luego se pone de turbio y al final termina Ajá, como posesión, ¿no? como posesión, exacto. Pero al principio como ella también se alegra de que la hayan recordado, ¿no? Porque Ajá. como lo de la película de Coco, y Sí, que todos sí. sabemos, ¿no? Vamos a existir hasta que nos recuerden. El día que nos olviden, ya no existimos, y ella estaba contenta porque alguien la había recordado todavía, ¿no? Ajá, y ella había mostrado afecto por ella. Sí, pero está esa situación, ¿no? Que tienen cierto tiempo y pues tienen que regresar. No puede ser todo el tiempo. Exacto. ¿Ustedes ponen altares de muertos o en sus casas ponen altares de muertos? Sí. Sí. Qué bien. Aunque el anterior año lo hice. ¿Y no visitan cementerios ese día? Porque ahora, pues digo, independientemente de que vayan a ver las tumbas de sus muertos, pues los cementerios se ponen de gala y hay muchas actividades, ¿no? Un ambiente como festivo, Festivo. melancólico, de todo. De acompañarlos toda la noche, Sí. en algunos todavía, ¿no? Sí, hay cementerios que no cierran toda la noche. Eso está interesante. Muy bien. Bueno, el siguiente es un cuento muy cortito, es mío y si me permiten se los leo. Se llama Inicial. Era un boleto de metro común y corriente. Hace algunos meses lo encontré tirado y lo guardé en mi cartera. Entre el preservativo ajado y el billete de $2 que nunca me ha traído suerte. La idea de saltar las vías del metro vino después. Eran tiempos muy negros. El día que resolví hacerlo, marqué el boleto con una pluma. Escribí en él la inicial de mi nombre. ¿Para qué? No lo sé. Eran días confusos. Me dirigí a la estación y afuera un señor me pidió dinero para comprar un boleto y lo sentí más miserable de lo que era yo. Le regalé mi boleto y dejé de pensar en matarme. Sentí que lo había ayudado y él a mí. Por la noche, en las noticias, supe que ese hombre se había arrojado a las vías del tren. Su nombre comenzaba con la misma inicial que el mío. Ahora, y antes de que muera alguien más, debo encontrar ese boleto. Bueno, este cuento lo escribí cuando todavía existían los boletos. Ya no existen. ¿Qué les pareció? Ay, pues es como una historia de misterio, tipo ¿cómo se llama? La clave, lo primero es el boleto, Ujú. de que inicia. Ay, es que encontré un boleto tirado, pero ese boleto fue todo para llegar hasta un hombre muerto. ¿Qué habrá pasado en ese tiempo? En ese boleto, ¿qué era ese boleto? Es como... Es como si el boleto hubiera atraído a más personas a pensar eso. Ya Ajá. tenía una energía negativa, ¿no? Exacto. Porque aparte decía, eran tiempos muy negros, muy oscuros. Como si el boleto hubiera sido como una moneda de cambio. O sea, él al inicio quiso matarse, pero al entregarle el boleto le dio como tal la intención de matarse al otro en vez de él. Ajá. Muy bien. ¿Qué más? Y al final como que le da un poco de toque de fantasía porque como que dice la persona que dio el boleto, de que ahora tengo que encontrar el boleto antes de que alguien más se mate, porque piensa que a lo mejor el boleto tiene algo que ver, trae a lo mejor mala energía, algo así, que dan a la persona ganas de suicidarse, ¿no? Sí. Y que ese boleto va a seguir matando gente. Aunque eso también es muy improbable, es decir, a mí se me ocurrió el cuento un día que pasé por alguna estación y vi una exposición de todos los boletos, no sé si alguno de ustedes los tocó verlo alguna vez, creo que era en la Raza, no sé, pero había todo un montón de tipos de boletos, todos acomodados, la evolución del boleto, del metro, y estaba a nada de desaparecer, aunque ya estuvieron las tarjetas. Pero luego pensé, claro, ¿qué hacen con todos esos boletos? Los reciclan, o sea, es una cantidad enorme de papel. Y dije, bueno, obviamente que los tienen que destruir y algo harán con eso, ¿no? Pero también aquí no le pasó muchas veces encontrarse un boleto tirado.
Ahora, el asunto para poder saber que ese boleto es el boleto es la inicial, ¿no? La inicial que le ponen. Ahí también hay algo misterioso, ¿no? El que se suicida también tiene su nombre con la misma inicial, ¿no? que el protagonista. Y quisiera saber ahí cómo lo hizo. Yo que soy el autor, pues tengo la oportunidad de preguntar qué pensó al hacerlo, con qué intención lo hizo, o cómo quiso hacer la historia. Bueno, lo primero que quise hacer es hacer un cuento muy, muy corto, ¿no? Y para hacer un cuento ya hemos estado leyendo cuentos muy cortos. Ustedes saben, o sea, tiene un cuento muy corto, tienes que lograr toda la historia y sobre todo como iniciar algo, detonar algo, ¿no? Que sea el principio de algo, tal vez. O que sea como el centro de algo y que puedas ver el principio y el final, como las orillas. Pero que nada más es una probadita de eso, ¿no? Entonces, cuando me lo propuse, he escrito poquitos cuentos cortos, pero este es uno de ellos. Y sí, es todo un reto hacer una historia que sea más o menos completa en un solo párrafo. Cuando empezó Twitter, que ahora ya es X, estaba, ¿se acuerdan lo de los 140 caracteres? No puedes escribir más de 140 caracteres. Y entonces empezó lo que se llamó la Twitteratura, ¿no? que era cuentos de 140 caracteres. Luego se abrió a 200 y feria, y ahorita ya puedes escribir casi lo que quieras, ¿no? Pero ese era el reto, o sea, como lograr escribir algo en muy poquitas palabras. Y pues bueno, eso fue también en ese tiempo y funcionó. Está para mucho, ¿no? Para Sí. pensar muchas cosas. Voy a hacer, me tengo que ir. Sí, sí. Voy a hacer un paréntesis, creo que ya nada más nos queda un cuento. Nada más pendiente. queda uno. Sí. Vamos a darles un reconocimiento a quienes nos apoyaron. Yay. Y ahorita les da separador. Separador tenemos para todos, ¿sale? ¿Quién leyó por segunda vez? Ahí, y quién lee ahorita, tenemos Bueno, yo leo. Es tuyo. Es tuyo y al profesor. Ay, gracias, Tania. Muchas gracias. Que tengan bonita tarde. Igualmente, Me tengo que ir. aquí terminamos. Me tengo que ir y pues lean. Sí. Lean. Gracias, Despierten maestra. la imaginación. Y aquí tenemos separadores para todos, ¿eh? Okay. Bonita tarde. Sí. ¿Nos comparte después su video? Sí, claro. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Okay. Vamos a escuchar La Soga de Silvina Ocampo. La soga de Silvina Ocampo. A Antonito López le gustaban los juegos peligrosos. Subir por la escalera de mano del tanque de agua, girarse por el tragulus del techo de la casa, encender papeles en la chimenea. Esos juegos lo entretuvieron hasta que descubrió la soga vieja que servía otrora para atar los baúles, para subir los baldes del fondo del aljibe y, en definitiva, para cualquier cosa. Sí, los juegos lo entretuvieron hasta que la soga cayó en sus manos. Todo un año de su vida de 7 años, Antonito había esperado que le dieran la soga. Ahora podía hacer con ella lo que quisiera. Primeramente hizo una hamaca colgada de un árbol, después un arnés para el caballo, después una liana para bajar de los árboles, después un salvavidas, después una horca para los reos, después un pasamanos, finalmente una serpiente, tirándola con fuerza hacia adelante. La soga se retorcía y se volvía con la cabeza hacia atrás, con ímpetu, como dispuesta a morder. A veces subía detrás de Tonito, las escaleras, trepaba los árboles, se acurrucaba en los bancos. Tonito siempre tenía cuidado de evitar que la soga la tocara, era parte del juego. Yo lo vi llamar a la soga como quien llama a un perro, y la soga se le acercaba a regañadientes, al principio, luego poco a poco obedientemente. Con tanta maestría, Antonito lanzaba la soga y le daba aquel movimiento de serpiente maligna y retorcida que los dos hubieran podido trabajar en un circo. Nadie le decía, Tonito, no juegues con la soga. La soga parecía tranquila cuando dormía sobre la mesa o en el suelo.
nadie la hubiera creído capaz de ahorcar a nadie. Con el tiempo se volvió más flexible y oscura, casi verde, y por último un poco viscosa y desagradable. En mi opinión, el gato no se le acercaba, y a veces por las mañanas, entre sus nudos, se le moraban sapos extasiados. Habitualmente, Toñito la acariciaba antes de echarla al aire, como los discóbolos o lanzadores de jabalinas. Ya no necesitaba prestar atención a sus movimientos. Sola se hubiera dicho, la soga soltaba de sus manos para lanzarse hacia adelante, para retorcerse mejor. Si alguien le pedía, Toñito, préstame la soga, el muchacho invariablemente contestaba no. A la soga ya le había salido una lengüita en el sitio de la cabeza, que era algo aplastada, con barba, su cola desdichada, parecía de dragón. Toñito quiso ahorcar un gato con la soga se rehusó. Era buena. Una soga, ¿de qué se alimenta? Hay tantas en el mundo. En los barcos, en las casas, en las tiendas, en los museos, en todas partes. Toñito decidió que era herbívora, le dio pasto y le dio agua. La bautizó con el nombre de Prímula. Cuando lanzaba la soga a cada movimiento decía, Prímula, vamos Prímula. Y Prímula obedecía. Toñito tomó la costumbre de dormir con Prímula en la cama, con la preocupación de colocarle la cabeza sobre la almohada y la cola bien abajo, entre las cobijas. Una tarde de diciembre, el sol, como una bola de fuego, brillaba en el horizonte, de modo que todo el mundo lo miraba comparándolo con una luna. Hasta el mismo Toñito, cuando lanzaba la soga, aquella vez la soga volvió hacia atrás con la energía de siempre y Toñito no retrocedió. La cabeza de Prímula le golpeó el pecho y le clavó la lengua a través de la blusa. Así murió Toñito. Yo lo vi tendido, con los ojos abiertos. La soga, con el flequillo despeinado, enroscaba junto a él. Lo velaba. Hasta ahí el cuento. Muchas gracias. ¿Qué les pareció la soga de Silvina Ocampo? Pues al principio la soga empezó como un juego simple para niños, pero poco a poco como que la soga intentó tomar control, como que en ese momento la soga y el niño se volvió como un apego, porque se veía que hasta dormía con ella, que le acomodaba los pelitos ahí. Y poco a poco como que ese apego se fue volviendo feo. Un ejemplo es cuando la soga ya empezó a oler mal, que hasta los gatos ni se le acercaban. Ese ejemplo de que la soga empezó a oler mal pudo ser de que esa relación se estaba pudriendo, ¿no? Y ya después, pues la relación alcanzó un grado que hasta pues murió Toñito. Exacto. Y pues yo digo que nadie se escuchaba porque los trabajaban en el cine. Entonces, yo digo que Claro. ¿Qué más les pareció? Pues ya, dice que se lo encontró en un baúl, ¿no? Ajá. Y empezó como un juguete y ya después fue escalando y sí, como un objeto de apego, ¿no? Que como decía mi compañera, que hasta dormía con él y pues al final pues terminó mal. Como se fue desgastando con él. Ajá. Pero se fue transformando la soga, ¿no? También. O sea, en ese apego, en esa amistad, al principio es como su amiga, la soga, y bueno, y luego termina matándola, creo que por accidente, pues no. Sí. Pero se va convirtiendo en algo como una serpiente, ¿no? Algo así. También esa es otra cosa de cómo la relación estaba decayendo, ¿no? Ajá. Así que estaba transformando en una serpiente que te iba a devorar. Pues al menos venenosa, ¿no? Muy bien. ¿Qué más que les gustaría decir de este cuento? ¿Les gustó? Estaba interesante. No quería como un seguimiento como de pasó la relación, cómo iba a determinar y cómo terminaba en algo peor. Pero al final de